Bueno, mientras voy comentando. La primera ponencia, que es la de Berta, que es concepto y mal uso de la inmersión en el sistema educativo catalán. Os presento a Berta. Berta es ella, que es profesora de secundaria y bachillerato. ¿Vale? Ella es además coordinadora de bachillerato y bueno, destaca por un curso de especialización en relaciones internacionales por el Instituto Universitario Jiménez Mellado de Madrid. La siguiente intervención está a cargo de Jorge Calero, se titula Efectos de la exclusión del español en los alumnos de habla española. Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, es doctor en Ciencias Económicas, también por la Universidad Autónoma de Barcelona, y máster por la Universidad de Londres. Es investigador principal de diversos proyectos nacionales de investigación y desarrollo, siendo el más reciente identificación de políticas educativas eficaces en la mejora de la calidad educativa. Investigador principal en la red de excelencia, análisis económico de las políticas educativas. Es autor de más de un centenar de artículos de revistas especializadas, 24 de ellos en revistas indexadas, ¿vale? Lo cual indica que, bueno, sobre todo para aparecer en una revista indexada, pues, requiere de que el artículo tenga un nivel, pues, científico muy alto. Y por último tenemos la ponencia de Miguel Ángel Robles, que hablará de la eliminación del requisito lingüístico, que es una de las propuestas que se han ido hablando a lo largo de las ponencias de hoy, como primer paso para un espacio común inclusivo, ¿no? Ese espacio de inclusividad que algunos comentan y que realmente no es tanto, ¿no? Pues lo queremos, un espacio de inclusividad real. Será Miguel Ángel Robles, profesor de secundaria, que nos hable de esa eliminación, de esa propuesta de eliminación del requisito lingüístico. Él además es máster en gestión deportiva, profesor de secundaria, máster en gestión deportiva, fue concejal desde el año 91 al 2003 y miembro de la plataforma de docentes por la diversidad lingüística. Yo creo que les he dejado ahí un poco las ponencias un poco descontroladas, si me permitís. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, bienvenidos y gracias por venir aquí y escuchar. Yo voy a presentar ya un poco la cuestión de este problema de la lengua por dentro. El señor Araujo ha comentado hace un momento sobre cómo hemos caído en estas trampas. Pues bien, yo defiendo ahora que la trampa todavía sigue en muchos aspectos, pero sigue todavía en la tergiversación de las palabras. La tergiversación de las palabras igualmente con fines políticos y con fines de adoctrinamiento. Entonces, a ver, el título de mi ponencia sería Concepto y mal uso de la inmersión en el sistema educativo catalán. La señora Terreros dice, ¿dónde están los padres? Muchas veces los padres oyen hablar de inmersión y piensan que es un sistema de lo más moderno que está en todos los países de Europa, pero resulta que en España, en las comunidades que son bilingües, esta inmersión no está. No podemos hablar de inmersión y de ahí viene lo que pongo aquí, que es el mal uso de ese término. En el sistema educativo catalán, que supongo que se padece en todas las comunidades bilingües.
Bueno, para empezar, con una cosa muy sencilla, vamos a definir qué es la inmersión. La inmersión no tiene ningún secreto. La inmersión sería aquella persona que quiere estudiar una lengua que no es la suya materna, se apunta a un curso, se apunta a 2 cursos, 2 años, 3, los que quiere, y aprende otra lengua. A la lengua materna, técnicamente la llamamos lengua 1, y a la lengua que se va a aprender la llamaremos lengua 2. Bien, yo he hecho aquí una clasificación de la inmersión lingüística muy simple, porque la clasificación es muy larga, ¿no? Entonces, los tipos de inmersión que he puesto son atendiendo a su finalidad y en dónde tienen lugar, en qué espacio tienen lugar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Los tipos de inmersión atendiendo a su finalidad y si yo quiero aprender, porque quiero saber más, si yo quiero aprender la lengua alemana, pues me apunto y la aprendo, no pasa nada, ¿de acuerdo? Ahora bien, el problema viene cuando la inmersión se utiliza, se utiliza como enseñanza de una lengua distinta de la materna en los programas de aprendizaje de los centros educativos. Es decir, cuando el currículum de un alumno, de cualquier alumno, del curso que sea, va a ser en otro idioma. Lo ideal sería que fuera 50-50, pero eso no es así. Bien, como características más importantes de la inmersión lingüística, ¿grito mucho? Como características de la inmersión lingüística, de la inmersión educativa, esa que se da en los centros a los que van nuestros hijos, pues tendría que ser, si es como en algunos países que tiene lugar, tendría que recoger por lo menos esto: ser voluntario, reconocer la diversidad de todos los alumnos que hay dentro de las aulas. O sea, que si yo tengo un alumno mandinga, tengo que reconocer su diversidad y no decirle o reírse de él, para entendernos. Esto lo exagero un poco, tenemos que también reconocer la valoración del bagaje cultural de todo el alumnado y, como muy importante, y que los padres aquí tienen también pueden también ayudar mucho repitiendo constantemente que el hacer una inmersión supone apoyar la lengua materna del alumno, no dejarla de lado. La implementación en las aulas de lo que llamamos sentido de pertenencia a la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil de definir en pocas palabras, pero más o menos sería lo mismo. Tú no puedes aparcar a un niño que viene de Murcia y viene a Cataluña y meterlo o aparcarlo en una aula de acogida y darle vocabulario y no hacer ninguna referencia a su familia castellana, a su lengua castellana. O sea, dejas de lado todo lo que es suyo. Por lo tanto, le estás rompiendo todo el lazo de identidad, todo el lazo de acogerse a alguien, de ser alguien dentro del grupo. Ese es el sentido de pertenencia a la escuela, que ya adelanto que en los informes PISA, a partir de 2015, ya se ha tomado como una variable que se cuenta para saber si los niños están realmente adaptados a sus escuelas, van contentos, tienen ganas de estudiar. ¿Habéis oído de alguno últimamente? Bueno, pues entonces es que no hemos desarrollado demasiado el sentido de pertenencia a la escuela. Y luego, también importantísimo, los alumnos que están inmersionados, todos, tienen que empezar esa lengua de inmersión, la lengua 2, teniendo el mismo nivel, o sea, por el mismo nivel, ¿de acuerdo?
no uno que sepa más de alemán y otro que sepa menos y otro que no sepa nada, todos lo mismo. Bien, esto sería... ¿Me parece pasando? Ah, vale, ahí está, gracias. Bueno, a ver, aquí yo quiero nombrar unas palabras de Mariano Enguita que siempre, bueno, que las acertó, que dio la Diana, y que es: ¿por qué llamar inmersión cuando nos estamos refiriendo a algo que es ideología política? ¿Por qué la vamos a seguir llamando inmersión? Aquí es donde todos tenemos que afianzarnos y dejar de llamarla así. Bueno, sabemos todos que español y catalán son lenguas cooficiales, que en Cataluña todo esto empieza con la normalización lingüística, no me voy a entretener más, el señor Pujol y demás, que la aplicación de la sumersión en Cataluña ha sido de forma precoz, o sea, de niños muy pequeños, de forma total, absolutamente todo el día con el catalán, y de forma obligatoria, con lo cual los padres no pueden entrar, no les han dejado entrar. Bien, de esta cuestión, claro, si tú a un niño de 5 años le dices pon esto sobre la mesa, ¿qué pasa? El concepto no lo tiene porque él lo lleva de su casa, es muy pequeño. Entonces ahí vienen una serie de problemas que desembocan en lo que llamamos la diglosia. Y la diglosia puede ser familia-escuela y escuela-sociedad. Este problema que empieza con niños muy pequeños puede seguir, y realmente sigue, en niños ya en adolescentes, y va desde la cuestión académica a la cuestión existencial, a la cuestión de su formación y de su respeto como persona, de su respeto a sí mismo, a decir yo valgo. A ver qué más. Bien, otro de los problemas que acarrea la aplicación de la sumersión precoz, total y obligatoria es el semilingüismo. A ver, semilingüismo, ¿por qué? Tal como lo aprendemos aquí, ningún niño sale aprendiendo ni su lengua materna correctamente, ni tampoco la lengua que va a aprender. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues nada, un quiero y no puedo. ¿En qué sentido? Porque no va a escribir bien todo. Ya está. Simplemente es eso. Bueno, este semilingüismo, claro, pues se manifiesta en múltiples cosas con respecto a la lengua. A ver, una pobreza de vocabulario, te hacen unas frases que es siempre lo mismo, pero a la que te sales y les pones un término que tal, pues vamos, ¿eso qué es? Pobreza de vocabulario, incorrección gramatical, la formación de frases, falta de automaticidad, no tienen esa espontaneidad de decirlo, falta de creatividad, siempre lo mismo, y pobreza de funciones, se tiene que pensar todo porque no es capaz, no ha aprendido ninguna de las dos lenguas como debiera. Bien, lo del sentido de pertenencia a la escuela, yo lo he puesto simplemente porque estéis atentos con la cuestión de los informes PISA y otros informes. Esto se está teniendo en cuenta. Desgraciadamente en Cataluña desde el 2018 no saca estadísticas para poderla comparar con otras autonomías. Vale, o sea, ella no quiere que los demás sepan cómo funciona el asunto. Bien, indicadores académicos. Pues, si ese sentido de la pertenencia existe y se ha trabajado por profesores, ¿qué tenemos? Una motivación pues una motivación del niño para asistir, que le guste hacer cosas,
que se le inculque que el esfuerzo vale la pena, perfección, de apoyo, actitud positiva. Bueno, todo esto lo vais a ver colgado luego, que no hace falta que me extienda más. Bueno, aquí he podido encontrar una tabla estadística para que se pueda ver que es el sentido de la pertenencia, que tenemos que empezar, como sea, a darle importancia. En Cataluña es el más desgraciado. Entonces, ¿por qué? Pues ya veis. A ver, ¿qué tenemos pues? Cogemos sobre todo alumnos hispanoamericanos, alumnos que vienen de Sudamérica, pues ¿qué ocurre? Que se aburren como hongos. Porque además no les hacen ni puñetero caso. ¿Qué ocurre? Pues que es una cuestión, pues la verdad, para llorar. Pero estos niños, que he dicho hispanoamericanos, resulta que además van a ir a una aula de acogida, que aquí también las tendréis, a una aula de acogida en donde comparte aula de acogida con niños de Murcia. Vale, entonces, y luego tienen al lado un rumano, uno de un polaco, lo que sea. ¿Cómo se aprende eso? ¿Cómo se puede enseñar? ¿Vale? Aparte de eso, el aula de acogida tiene un horario. Cuando ese horario del aula de acogida sale, te cogen al niño y te lo colocan en una aula de historia, porque por horario le toca, y el niño dice, ostras, ¿y ahora qué hago yo aquí? Vale, pues es toda una incongruencia, ¿vale? Una incongruencia que repercute en esa juventud. Bueno, en Andalucía tenemos esto. Veis que Castilla y León es la que mejor posicionada está, porque quizás no tenga la cantidad de migración de otras comunidades. Y aquí el porcentaje de fracaso escolar, que ya lo habéis comentado también, pues veis que está visto por muchas estadísticas, muchas noticias que han salido, que los alumnos castellano hablantes son los que más fracaso acusan en la formación. Más absentismo y más abandono escolar, faltas de asistencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos Cataluña, el porcentaje de abandono. Luego tendríamos Navarra, Aragón y Madrid. Y allí, bueno, poquitos lo miráis, que luego tendréis ocasión de mirarlo con más tranquilidad y ver todo lo que conlleva. Bueno, el problema de la diglosia, pero así muy a grosso modo, porque es tan complejo que es que tampoco se puede explicar. Mira, el problema de la diglosia puede ocasionar en el niño que empiece una relación con sus progenitores muy complicada. Un niño le puede acusar a sus padres de no saber o de hablar una lengua que en la escuela no hablan y pensar que su familia no está a la altura. Yo creo que no está a la altura. Bueno, esto conlleva al final un sentimiento de inferioridad total. ¿Qué más tiene? Bueno, en la sociedad ocasionará pues una disminución de la circulación interna. Si tienes que ir a hacer unas oposiciones al País Vasco, pues ¿cómo vas si te van a exigir un nivel de vasco? Y luego, para mí, lo más importante es esto: la fragilidad en el sentimiento de identidad. Cuando a un chico le quitas toda esa potencia que como joven tiene que tener y sentirse válido, pues lo estás destrozando.
Y bueno, yo como propuestas de actuación, los problemas más o menos ya los hemos dicho. A partir de ahora, aquí una promesa solemne de que no hablaremos de inversión, vamos a hablar de sumersión o de que nos quieren echar el español, ¿vale? Luego, otra propuesta de actuación sería luchar con la palabra evidentemente, para que doten a la alta inspección de lo que en realidad tiene en el papel, pero que le han quitado toda capacidad de actuar. Luego, implantar pruebas de selectividad únicas para toda España y garantizar la enseñanza del español en todo el territorio, de manera que no se vulnere el derecho a la libre circulación de ciudadanos. Y ya está, todo. Bien, buenas tardes. Lo primero quisiera agradecer la amable invitación para estar aquí con nosotros esta tarde, hablando de rendimientos educativos y de inversión. Así muy brevemente, la pregunta que planteo y a la que intento dar respuesta es si perjudica la inversión a los alumnos que tienen el español como lengua materna en el caso de Cataluña. Para no alargarme, y aquí podría concluir ya la presentación, diré, sí, para ser breve, pues que sí que perjudica. Y lo que voy a presentar son unos datos que son los mínimos, los más conservadores, por así decirlo, porque bueno, hemos fijado un umbral mínimo, como explicaré un poquito más tarde. Los antecedentes, yo creo que son bien conocidos, no hace falta exponerlos mucho más aquí porque, bueno, esencialmente se trata de la desaparición del español en las aulas de primaria y de secundaria prácticamente en Cataluña, salvo en el caso de la propia asignatura de español, de castellano. Y aún así, con algunos cambios recientes, también está desapareciendo de esta última. Los datos de un informe del año 2019 de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, pues después de revisar prácticamente la totalidad de proyectos lingüísticos de los centros, pues lo dejan bastante claro. Voy a presentar resultados de un artículo que escribimos el profesor Choi, Álvaro Choi y yo mismo, y que se publicó pues, el año pasado en una revista internacional, se había publicado previamente en un documento de trabajo, y bueno, pues hubo un cierto revuelo, y bueno, pues cuando se publicó, y bueno, pues algún periódico, algunas publicaciones intentaron pues desprestigiarlo, pero bueno, de momento parece que no le han sabido o no han podido hincarle el diente, a pesar de que pues, se han empleado a fondo, ¿no? Bien, los datos que se utilizan en este artículo son de PISA 2015. Claro, no se ha podido actualizar porque en 2018 hubo un problema importante con los datos de PISA, y la PISA de 2021 pues todavía no ha aparecido porque se retrasó un año por la pandemia. Aparecerán en diciembre de este año 2023. Por tanto, estamos hablando de competencias, de rendimiento de los alumnos de 15 años. Es cierto
que estaría muy bien saber qué pasa con el abandono prematuro, que sucede pues, a partir de los 16 años. Esto sería interesantísimo, pero de momento con los datos que tenemos, que tienen que ser muy precisos y tener todas las variables relevantes, pues no hemos podido hacerlo. A ver si podemos hacerlo en el futuro con algunos datos que vayan apareciendo. Vale, el punto de partida es, pues, en bruto, lo primero que se ve es este gráfico que tenéis en la pantalla. Es un gráfico muy simple, que son las puntuaciones en las competencias de matemáticas, ciencias y lectura de 3 grupos de alumnos. En primer lugar, los que tienen el catalán como lengua materna, que son las barras blancas, las barras grises, aquellos alumnos que tienen el español como lengua materna, y las lenguas verdes, los alumnos que tienen otros idiomas como lengua materna. Estos resultados en bruto, igual que cuando vemos pues, las más altas probabilidades de abandonar de los alumnos que tienen el español como lengua materna, pues son muy interesantes y están muy bien, pero son solamente una parte de la realidad. ¿Por qué? Y este es el kit de la cuestión, al menos para nosotros. Lo más importante, y para resumirlo, es que nosotros sabemos, pues ya desde hace muchísimo tiempo, que los alumnos con menos recursos socioculturales y económicos pues tienen puntuaciones menores. Para así decirlo en plan bestia, los pobres tienen menos rendimiento. Bueno, pues es algo sabido desde hace décadas y décadas. Entonces, lo que sucede es que los alumnos que tienen el español como lengua materna precisamente son alumnos que tienen menos recursos, son alumnos, resumiendo, más pobres. Entonces, la pregunta de investigación sería, ¿es que estos alumnos que tienen el español como lengua materna puntúan menos? Como vemos, lo estamos viendo aquí en las barras, puntúan menos en matemáticas, en ciencias y en lectura. Pero la pregunta es, ¿puntúan menos porque son pobres o puntúan menos porque, teniendo el español como lengua materna, están en un sistema de inmersión? Saber distinguir estas dos cosas no es fácil, porque la realidad nos viene de una manera y hay que hacer lo que se pueda con los datos de la manera más rigurosa posible. Lo que hemos analizado nos permite contestar con cierta seguridad que, aparte del efecto evidente de los recursos y de ser pobre, cuando digo pobre no es pobre solamente en el sentido económico, es pobre en el sentido también pues, de recursos culturales de la familia, de pues, tener los padres que han ido a la universidad o que se han quedado en primaria, ¿no? Entonces, hemos podido distinguir los dos efectos y ver que el puramente relacionado con el idioma es significativo, y bastante significativo. Vale. Entonces, simplemente pues, no voy a pararme mucho en la parte metodológica, porque quizás un poquito, pues, para quien le guste, pues lo puede mirar, está publicado el artículo. La metodología es un modelo que, utilizando los datos de PISA, distingue entre dos niveles. Un nivel es un análisis de regresión multinivel, un nivel es el centro, por tanto hay variables importantes de centro, quiere decir, por ejemplo, el tipo de alumno que va al centro también influye en tu rendimiento, el idioma hablado en el centro también influye, y el otro nivel es el del propio alumno y su familia. Muy importante, todas las variables familiares, entre bueno, pues, los niveles educativos de los padres, los trabajos de padres y madres, etc., ¿no? Vale, entonces, esta es la metodología y los resultados, pues los que ya he adelantado. Efectivamente, una vez que limpiamos los efectos y dejamos solamente, de la mejor manera posible, dejamos únicamente el efecto vinculado a la lengua, efectivamente hay un efecto significativo. Y este efecto lo encontramos para dos competencias, para la competencia de lectura y para la competencia de ciencias. No lo encontramos para matemáticas, lo cual parece bastante razonable, porque el tipo de instrumento que se utiliza en la asignatura pues es diferente. Entonces, para resumir los resultados,
¿cuánto penaliza específicamente tener el español como lengua materna? Pues lo que aparece en pantalla. En el caso de ciencias, 10,36 puntos menos, a igualdad de todo lo demás, insisto, y en el caso de lectura, 9,84 puntos menos. Por tanto, sería como mínimo un trimestre, es significativo, pero esto tengo que decir que son... Perdón, un momentito. Tengo que decir que son puntuaciones que hemos establecido en un umbral lo más conservador posible, porque también la exigencia metodológica a la hora de publicar, los revisores, etcétera, pues te van preguntando cosas, te van diciendo que reajustes el modelo, y al final el modelo, el que nos da menos resultados, el que hemos publicado, para asegurar que no nos lo pueden tumbar, por así decirlo. Bien, aparte de este efecto agregado, tenemos una segunda cuestión, que es que este efecto no es homogéneo, no es idéntico para todos los grupos, sino que es diferente para algunos grupos. No me detendré mucho, pero por ejemplo es más significativo para los chicos, no para las chicas, y es más significativo para los alumnos que están en centros públicos. Bien, ya terminando, como conclusiones, las implicaciones de política educativa. Teniendo en cuenta que hemos estado sometidos a este mantra, ¿no?, durante décadas, ¿no?, de la inversión como un modelo de éxito, ¿no? Pues una frase que odio, ¿no?, incluso, bueno, me repatea tener que decirlo, ¿no?, incluso cuando se encuentra. La inversión como modelo de éxito, ¿no? Bueno, pues no es un modelo de éxito, claro, un modelo que te deja pues tirado a una parte de la población, te deja en inferioridad de condiciones, pues no puede ser un modelo de éxito. No trata de forma igualitaria, una equitativa a los alumnos, y precisamente a los alumnos que tienen menos recursos, pues son los que peor tratados quedan. Fijaos, por ejemplo, lo que se ha mencionado previamente, pues alumnos inmigrantes de otros países, ¿no? Pues alumnos latinoamericanos, por ejemplo, que tienen como único recurso diferencial que les podría favorecer el hecho de tener el español como lengua materna, pues es cancelado, es cancelado. Entonces, bueno, pues como elemento de política educativa es nefasto, y efectivamente la frase de Fernández de Quita, ¿no?, pues es una cuestión ideológica y de construcción de nación. Bueno, me he pasado ya un poquito de tiempo, así que por mi parte voy a dejarlo aquí. Nada, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches casi. Me molesta mucho, pero estas gafas que me ha dejado Jorge Javier son necesarias y no las tengo que poner. Me van a perdonar, y aunque sé que voy a defraudar a Alberto, a mi amigo Alberto de Idioma y Educación, voy a leer porque sabía que me iban a sacar la mulilla, porque si me pongo a improvisar, si me pongo a hablar por mi propia inspiración, me pasa como al presidente del gobierno cuando le pasan los papeles. Puedo estar 2 horas y hoy, lamentablemente, lo tenemos aquí a Tamames para que nos corten, aunque ha tomado su función José Tomás y nos va sacando el cartelito. Sabía que necesitaba acotarme. Aún así, lo que he escrito lo tendré que ir cortando. Si ven alguna incoherencia, si ven que en algún momento me salto, algo, no es culpa del texto, es culpa mía, que he escrito más de lo debido y no he tenido tiempo porque he tenido también una semana muy ajetreada. Agradezco que estén todos ustedes aquí, no esperaba tener tanta gente, es muy difícil un viernes venir aquí, aunque como decía Sonia, esto tenía que estar lleno
no solo de padres, y de profesores. No tenemos vergüenza, o sea, sencillamente no tenemos vergüenza. Y si nos importaran un poquito nuestros alumnos, estaríamos aquí, porque hemos aprobado los planes lingüísticos reconociendo que perjudicaban a los alumnos. Por eso los directores que tenían institutos donde había una buena media, ¿qué es lo que hacían? Vamos a aplicarla, aprovechando la trampa que nos permitía el director general, y vamos a aplicar un porcentaje menor hasta que se acostumbren a tener esos porcentajes y ya les metemos los demás, y de paso salvamos los primeros cursos donde los de bachiller se la van a jugar y sí va a ver muy claramente el escalón. Es una desvergüenza aceptar una ley que sabías que perjudicaba a tus alumnos simplemente por complacer al poder, y nadie se ha revelado. Bueno. El título de mi ponencia es Eliminación del requisito lingüístico. Primer paso para un espacio común inclusivo. Y me pasa como a mi compañero, con esto ya me debería ir, porque en el título va la propuesta. Hay que acabar con el requisito, y punto. Así de claro. Yo podría irme ya y creo que todo el mundo estaría satisfecho con mi intervención. Igual si me quedo, alguno empieza a dar la conveniencia de que siga hablando. Pero lo primero que quiero decir es que ofrezco esta ponencia a los hablantes tachados por la tiranía lingüística, que es el título de un precioso artículo que apareció en El Mundo, y que la dedico, por tanto, con todo mi cariño, para Ana de Balaguer, para Ana de Losada, si me permite la broma, para Susana Val Álvarez del Pilar de la Horadada, para el niño que resultó niña de Canet, para las gemelas ya olvidadas de Sallén y su hermano, para el niño de Valencia con síndrome de Down, al que le niegan su lengua, para mis sobrinas, las trillis del alma que tanto sufren con este sistema opresivo, para el millón de personas que salieron en Barcelona tras las palabras del rey Felipe VI y que son siempre los grandes olvidados y postergados en los enjuagues políticos, para las fuerzas del orden público, acosadas, escarnecidas y poco a poco eliminadas de las comunidades con lengua oficial, y para aquellos que tanto en Galicia como en Cataluña sufren campañas maoístas de inversión que les piden aguantar 21 días sin hablar español a ver si se desintoxican. Y por supuesto, al rey, que fue capaz de galvanizar ese millón de personas. Voy a hablar del requisito lingüístico sin orden ni concierto, según me venga, conteniendo la rabia que creo que se me nota que me produce su carácter liberticida y las trampas en las que se fundamenta. ¿Qué es el requisito lingüístico? Es una acreditación de conocimiento suficiente en la lengua oficial de la comunidad autónoma que se trate, que se exige para acceder a puestos de funcionariado en las distintas escalas y categorías, habitualmente a mayor categoría, mayor exigencia, y de modo general en la educación su exigencia es para el profesorado universal y equiparable en promedio al grado mitjà o C1, si bien hay iniciativas que pretenden avanzar hasta el nivel C2. Saben los nacionalistas de toda condición que sembrar la semilla en los niños es básico para su proyecto. Por eso la capacitación de los profesores y maestros es esencial y la eliminación de la lengua materna en la primera escolarización forma parte de sus sueños húmedos. Que los niños se sientan desorientados, perdidos, desamparados o extraños al ser expulsados del paraíso creciente que es la lengua que hablan en casa con sus padres, hermanos y abuelos, les trae el fresco. A nuestros legisladores, sometidos a una de las ideologías más atroces que sufrió el siglo XX, el nacionalismo. Como decían antes los que me precedían la palabra, esto no es un problema educativo, esto es un problema político. Se está imponiendo una ideología criminal y la estamos aceptando por complejo, por falta de preparación. No sé exactamente qué es lo que nos pasa. El problema no es el requisito, el problema son las ideas nacionalistas. El requisito es un instrumento administrativo para filtrar ciudadanos y premiar a los que se parecen o someten a nuestro ideal, y para castigar con la postergación social y laboral a los que se aparten del Homo escaldún, el Homo balaicus, el Homo catalónico. Este último engloba las subespecies Homo balearium, Homo valencianus, Homo aragoneico perifericus y Homo murcianicus marginalicus. Igual algunos no lo he puesto en latín correcto. Todos integrantes de ese leves round llamados Països Catalans, que nuestros amigos de Compromís adoran y su jefe de gobierno parece no despreciar. No voy a perder tiempo en explicar las singularidades de cada uno de los requisitos. Es una especie de sudoku imposible de entender. Y sí que voy a plantear, ¿qué es para mí el requisito? ¿Qué pienso yo del requisito? Bueno, me cuesta pensar sobre él. Pues lo primero y lo más importante, es el soporte institucional de la inmersión obligatoria. Sin este instrumento tan sencillo, sin esta barrera tan discreta y rentable, sin esta aduana laboral,
y social todo el proceso de catalanización que diseñó Pujol en su programa 2000, ni ninguno de los imitadores del resto de España hubiera tenido tanto éxito. Porque piénsenlo bien, ¿esto al final qué es? Simplemente una cuestión de poder. Las autonomías han sido desleales al principio de descentralización. No han encontrado límites y han ido estableciendo estructuras paraestatales para conseguir la valencianización o celtificación de la sociedad, que es un barnizado cultural que justifica el progresivo cerramiento a todo lo que signifique nación española, pueblo español, Estado español. Esta hipertrofia identitaria es la excusa para conseguir más poder y poderío en cada gobierno autonómico. En definitiva, nada nuevo, ya que Orwell lo dejó claro en su opúsculo Anotaciones sobre el nacionalismo. Nos dejó claro que al final se trata de poder. El requisito, algo tan sencillo, sustenta la ansia de poder de unos políticos desleales y bajunos que inflaman y exacerban los sentimientos más banales, como si recitasen un pregón de pueblo y no dudan en inventarse o desdibujar la historia para apelar a lo propio. Apelar a lo propio. De ahí la denominación a la lengua oficial que habría de desterrarse y no volver a repetir lengua propia nunca más. Apelar a lo propio frente a lo ajeno, que son sus vecinos de la comunidad contigua que hablan la lengua imperial tantos siglos impuesta o jerigonzas ininteligibles. Y a estos hay que normalizarlos. Y todos, lamentablemente, de mejor o peor grado, aceptamos esta doma y así nos va. Por tanto, ¿qué es y qué significa el requisito? El requisito lingüístico es la trampa que te lleva a estudiar muchas veces contra tu voluntad en una lengua que no es la tuya, a pesar de las dificultades que pueda suponer. El requisito lingüístico es una condena que supone dedicar años de vida, cientos de horas de formación y recursos económicos a una lengua que probablemente ni se oye en las calles donde vive. ¿Verdad, Sonia? ¿Cuántos saben valenciano en Torrevieja? Hay mucho ucraniano, hay mucho ruso. ¿Y en Orihuela? En mi instituto, ni una sola familia, ni un solo miembro de ninguna de las familias se les ha preguntado ¿tiene el valenciano como lengua materna? No estoy en contra del valenciano, pero vamos, cuando hablan de realidad social, pues que se ajusten a la realidad social. El requisito lingüístico es un esfuerzo indeseado, obligatorio y generalmente inútil para adquirir una lengua nueva con la que no ganas un solo hablante más. El requisito lingüístico es empollar una lengua propia que no sabías que lo era, hasta que te lo dijo alguien que seguramente la aprendió de tapadillo para poder exigirte a ti su conocimiento y conservar él su puesto. Incluso es posible que hayan votado la norma que te obliga a conseguirlo decenas de políticos incapaces de usarla. Muchos de los legisladores o cargos públicos que exigen el conocimiento de una lengua la desconocen y carecen de la capacitación solicitada, y nunca la tuvieron como materna, mucho menos como propia. Recordemos que lo propio en griego se dice idiota. Es en tanto olvido de lo común, koinón. La producción de súbditos idiotizados sigue su curso según José Sánchez Tortosa. El requisito lingüístico es un arancel que unos pagan más caro que otros. Una tarifa que entorpece a los ciudadanos españoles radicarse donde la libre decisión les indique y que contraviene el artículo 19 de la Constitución española. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Como hemos visto, los motivos no son pedagógicos ni lingüísticos. Por tanto, son los contemplados en este artículo de la Carta Magna. Aquí tendría que decir que yo había preparado un Powell para que se distrajeran de mis palabras, pero no tiene ninguna importancia, porque el Powell estaba aún peor que el texto, o sea que tranquilos. Además, esto sale a costa de nuestro bolsillo. Todos estos gastos salen a costa de nuestro bolsillo, porque el requisito es la puerta por donde colarte en el muro que han construido para evitar que los otros, los de fuera, los que no son como nosotros, los que hablan un idioma fascista, los que farfullan una jerga impuesta, los que se niegan a aprender el habla del país, puedan trabajar en la administración pública para evitar que puedan hacerlo. Y si lo hacen, que sea acreditando su sumisión a las señas de identidad del pueblo que los acoge. El requisito es la catalanización forzosa, la espaldonización obligatoria, la gallerización impuesta, o sea, la desespañolización de España como quieren verla fragmentada y débil. Millones al año de euros gasta Cataluña en políticas identitarias y luego reclama mejor financiación. Y no son palabras de impulso ciudadano o de otros, son
cifras de Francesc Trillet, del Partido Socialista de Cataluña. El requisito es un negocio cada vez mayor donde colocar agentes de adoctrinamiento con sueldos públicos. Profesores, examinadores, coordinadores, divulgadores, conferenciantes, artistas y escritores en la lengua correcta, premios literarios, musicales, tasas, títulos. Y convengo con José Ruiz Soroa en que en un país que cuenta con una lengua común, la política lingüística no puede legítimamente obligar a nadie a conocer otra lengua que esa, sin perjuicio del apoyo público que quiera darse a la conservación voluntaria de la lengua vernácula. El requisito lingüístico es la bota que pisotea los derechos a padres y alumnos y da sentido a la exclusión casi total del español. En la Comunidad Valenciana, en Elche, donde yo voy a entrenar con mi hijo casi todos los días, y casi no, he oído hablar más en ruso que en valenciano, por cierto, corroborando tus palabras, hay quien ya tiene un 65% de materias y contenidos en valenciano. Y digo yo, si el inglés es como mínimo un 15%, ya quisiéramos estar como en Cataluña con un 25%, porque nos quedamos raspando el 20%. No miremos solo a Cataluña. Aquí el proceso de inmersión ya es efectivo y va avanzando hasta que sea 0% en español, porque el nacionalismo es una enfermedad de niño caprichoso. Siempre quiere más, nunca tiene suficiente. Según Rafael Araujo, de Covapa, no sé si lo conocen, hace un momento he estado aquí con esa voz gutural que tanto me gusta y me emociona, dice que lo que están consiguiendo, de Concapa, sí, es cierto, que lo único que están consiguiendo es que las familias emigren a Murcia. Tiene razón. Y Sonia, que efectivamente van de la mano en lo común, dice que más de 100 familias han abandonado ya el sur de la Vega Baja para irse a Murcia, y yo lo puedo corroborar, que es cierto, aunque lo dice el presidente Chimo Puig, al que el otro día le escribí un artículo recordándole que no dice la verdad, que engañó a Herrera. Y por ejemplo es el caso de Susana Álvarez, que vive en Pilar de la Horadada y tiene que hacer unos 40 kilómetros de ida y vuelta para llevar a su hijo disléxico, al que le han dicho que por favor que lo escolarice en la lengua materna, porque si no ella me saca la mulilla. Voy terminando. El requisito lingüístico es el brazo que sostiene la inmersión lingüística. Sin esta barrera a la función pública y a otros puestos importantes, incluso al prestigio social, hace tiempo que muchos padres hubieran dejado de matricular a sus hijos en la lengua vernácula. La inmersión sin ventajas no es aceptable, pero los supuestos beneficios pasan por obtener el requisito. Y la inmersión, sin embargo, sí tiene víctimas indefensas, los alumnos con necesidades educativas especiales, como el niño de Valencia con síndrome de Down, al que no le dejan estudiar, a pesar de todos los informes médicos y especializados, en su lengua materna. También le escribió un artículo a Chimo Puig diciéndole que si no tenía vergüenza, que si no le daba pena. Me hubiera gustado que era familiar suyo. El requisito lingüístico es, dicen, la llave de la integración, la razón de que te digan cada día en la escuela, en los medios de comunicación o en los mensajes políticos que aprender la lengua propia es inclusivo, ayuda a la cohesión cívica y es el botón del ascensor social. Pero en realidad es la inclusión entendida como sometimiento, aculturación y diseño de una nueva sociedad. Y tengamos presente, como dice José Sánchez Tortosa, que defender la riqueza de lenguas en perjuicio de la lengua común contribuye a la ruina académica y económica de los pobres que no pueden estudiar en la lengua materna, y que nos ha corroborado con la ciencia a la mano mi compañero que me ha precedido anteriormente, el señor Calero. El requisito lingüístico es un instrumento para forzar una sociedad uniforme a la medida de las mentes totalitarias, que sueñan con una comunidad estática, de sustrato étnico, frente a la funcional y democrática, una comunidad endogámica, cerrada, obsesionada con la identidad, cualquier cosa que sea esta estupidez, esta mierda de la identidad, intoxicada de hechos diferenciales, aída de folclore real o inventado, vuelta hacia sí misma, anclada en características que niegan el concepto de ciudadanía y dispuesta a tener claramente divididos a sus administrados en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o hilotes, que eran los esclavos de Esparta. Pero Esparta cayó por ignorar a los hilotes, que nos ignoren, que a lo mejor caen. El requisito lingüístico justifica, y esto es gravísimo, que a tus hijos, por muy buenas notas que saquen, los traten como extranjeros o como disfuncionales, que los lleven a aulas de acogida como si de migrantes o refugiados se tratase. Todo el entramado de la inmersión y la exclusión del español se apoya, repito, en el requisito. Una vida laboral dinámica puede suponer que tus hijos pasen por 2 o 3 inmersiones diferentes. Estoy terminando.
El requisito lingüístico es una bomba de racimo que impide a la gran comunidad hispana sentirse en casa, estudiar en su lengua, que es también la mayoría de los españoles, y que todos entienden y hablan. Recordemos el caso de la hermana de Leo Messi. El requisito lingüístico impide a los padres verla sin razón, también me parece este punto particularmente dramático, la sinrazón de escolarizar a los niños de infantil o primaria que están aprendiendo su lengua materna en centros que les niegan, por puro sectarismo, una palabra en el mismo idioma que sus madres les susurran voces de ternura. Vamos a la inmersión total y para ello desterrar el idioma de casa en las primeras edades es básico. Aquí tengo un mapa donde se ve que aproximadamente más de 200 centros de infantil y primaria ya no tienen ni una sola hora en español. Es decir, cuando tu hijo llega, le empiezan a hablar en una lengua que desconoce y ni por caridad se dirigen a él de otra manera. Ese es el nacionalismo, esa es la crueldad del nacionalismo. Los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial o de los Balcanes deberían hacernos pensar ¿por qué tenemos vergüenza de plantarle cara a esta gente? ¿Pero por qué? Si tenemos la razón, si la historia nos da derecho a casi hasta volverle la cara cada vez que intenten defender cualquiera de sus posiciones. Tiene un sustrato criminal y racista, o se nos ha olvidado Arana. Se nos han olvidado las palabras de Heribert Barrera. Las palabras de hace poco leídas, no fue improvisada, en el Parlamento catalán de la alcaldesa de Vic, diciendo que bueno, que cuando veamos a alguien que se le note que es español por el aspecto, coño, pues ella parecía amiga de mi abuela, que era de Zamora. Pues vaya con la raza catalana. En fin, el requisito lingüístico, y es verdad que termino, nos impide constatar la degradación social y económica que supone negarle a los más cualificados un puesto por no saber una lengua que no necesitan. Es un factor de regresión y empobrecimiento. La carencia de médicos en algunas autonomías es la prueba del 9. Por tanto, el requisito lingüístico nos impide ver que en España no somos ni libres ni iguales. Muchas gracias. Bueno, mientras voy comentando. La primera ponencia, que es la de Berta, que es concepto y mal uso de la inmersión en el sistema educativo catalán. Os presento a Berta. Berta es ella, que es profesora de secundaria y bachillerato, ¿vale? Ella es además coordinadora de bachillerato y bueno, destaca por un curso de especialización en relaciones internacionales por el Instituto Universitario Jiménez Mellado de Madrid. La siguiente intervención está a cargo de Jorge Calero, se titula Efectos de la exclusión del español en los alumnos de habla española. Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, es doctor en Ciencias Económicas, también por la Universidad Autónoma de Barcelona, y máster por la Universidad de Londres. Es investigador principal de diversos proyectos nacionales de investigación y desarrollo, siendo el más reciente identificación de políticas educativas eficaces en la mejora de la calidad educativa. Investigador principal en la red de excelencia Análisis Económico de las Políticas Educativas. Es autor de más de un centenar de artículos de revistas especializadas, 24 de ellos en revistas indexadas, ¿vale? Lo cual indica que, bueno, sobre todo para aparecer en una revista indexada, pues requiere de que el artículo tenga un nivel pues, científico muy alto. Y por último tenemos la ponencia de Miguel Ángel Robles, que hablará de la eliminación del registro lingüístico, que es una de las propuestas que se han ido hablando a lo largo de las ponencias de hoy, como primer paso para un espacio común inclusivo, ¿no? Ese espacio de inclusividad que algunos comentan y que realmente no es tanto, ¿no? Pues lo queremos, un espacio de inclusividad real. Será Miguel Ángel Robles, profesor de secundaria, que nos hable de esa eliminación, de esa propuesta de eliminación del requisito lingüístico. Él además es máster en gestión deportiva, profesor de secundaria, máster en gestión deportiva, fue concejal desde el año 91 al 2003 y miembro de la plataforma de docentes por la Universidad Lingüística. Yo creo que les he dejado ahí un poco las ponencias un poco descontroladas, si me permitís. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
Bueno, bienvenidos y gracias por venir aquí y escuchar. Yo voy a presentar ya un poco la cuestión de este problema de la lengua por dentro. El señor Araujo ha comentado hace un momento sobre cómo hemos caído en estas trampas. Pues bien, yo defiendo ahora que la trampa todavía sigue en muchos aspectos, pero sigue todavía en la tergiversación de las palabras. La tergiversación de las palabras igualmente con fines políticos y con fines de adoctrinamiento. Entonces, a ver, el título de mi ponencia sería Concepto y mal uso de la inmersión en el sistema educativo catalán. La señora Terreros dice, ¿dónde están los padres? Muchas veces los padres oyen hablar de inmersión y piensan que es un sistema de lo más moderno que está en todos los países de Europa, pero resulta que en España, en las comunidades que son bilingües, esta inmersión no está. No podemos hablar de inmersión y de ahí viene lo que pongo aquí, que es el mal uso de ese término. En el sistema educativo catalán, que supongo que se padece pues, en todas las comunidades bilingües. Bueno, para empezar, con una cosa muy sencilla, vamos a definir qué es la inmersión. La inmersión no tiene ningún secreto. La inmersión sería aquella persona que quiere estudiar una lengua que no es la suya materna, se apunta a un curso, se apunta a 2 cursos, 2 años, 3, los que quiere, y aprende otra lengua. A la lengua materna, técnicamente la llamamos lengua 1, y a la lengua que se va a aprender la llamaremos lengua 2. Bien, yo he hecho aquí una clasificación de la inmersión lingüística muy simple, porque la clasificación es muy larga, ¿no? Entonces, los tipos de inmersión que he puesto son atendiendo a su finalidad y en dónde tienen lugar, en qué espacio tienen lugar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Los tipos de inmersión atendiendo a su finalidad y si yo quiero aprender, porque quiero saber más, si yo quiero aprender la lengua alemana, pues me apunto y la aprendo, no pasa nada, ¿de acuerdo? Ahora bien, el problema viene cuando la inmersión se utiliza, se utiliza como enseñanza de una lengua distinta de la materna en los programas de aprendizaje de los centros educativos. Es decir, cuando el currículum de un alumno, de cualquier alumno, del curso que sea, va a ser en otro idioma. Lo ideal sería que fuera 50-50, pero eso no es así. Bien, como características más importantes de la inmersión lingüística, ¿grito mucho? Como características de la inmersión lingüística, de la inmersión educativa, esa que se da en los centros a los que van nuestros hijos, pues tendría que ser, si es como en algunos países que tiene lugar, tendría que recoger por lo menos esto: ser voluntario, reconocer la diversidad de todos los alumnos que hay dentro de las aulas. O sea, que si yo tengo un alumno mandinga, tengo que reconocer su diversidad y no decirle o reírse de él, para entendernos. Esto lo exagero un poco, tenemos que también reconocer la valoración del bagaje cultural de todo el alumnado y, como muy importante, y que los padres aquí tienen también pueden también ayudar mucho repitiendo constantemente que el hacer una inmersión supone
apoyar la lengua materna del alumno, no dejarla de lado. La implementación en las aulas de lo que llamamos sentido de pertenencia a la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil de definir en pocas palabras, pero más o menos sería lo mismo. Tú no puedes aparcar a un niño que viene de Murcia y viene a Cataluña y meterlo en o aparcarlo en una aula de pulida y darle vocabulario y no hacer ninguna referencia a su familia castellana, a su lengua castellana, o sea, dejas de lado todo lo que es suyo. Por lo tanto, le estás rompiendo todo el lazo de identidad, todo el lazo de acogerse a alguien, de ser alguien dentro del grupo. Ese es el sentido de pertenencia a la escuela, que ya adelanto que en los informes PISA, a partir de 2015, ya se ha tomado como una variable que se cuenta para saber si los niños están realmente adaptados a sus escuelas, van contentos, tienen ganas de estudiar. ¿Habéis oído de alguno últimamente? Bueno, pues entonces es que no hemos desarrollado demasiado el sentido de pertenencia a la escuela. Y luego, también importantísimo, los alumnos que están inmersionados, todos, tienen que empezar esa lengua de inmersión, la lengua 2, teniendo el mismo nivel, o sea, por el mismo nivel, ¿de acuerdo? No uno que sepa más de alemán y otro que sepa menos y otro que no sepa nada, todos lo mismo. Bien, esto sería, me parece pasando. Vale, ahí está, gracias. Bueno, a ver, aquí yo quiero nombrar unas palabras de María Menguita que siempre, bueno, que las acertó, que dio la Diana, y que es por qué llamar inmersión cuando nos estamos refiriendo a algo que es ideología política. ¿Por qué la vamos a seguir llamando inmersión? Aquí es donde todos tenemos que afianzarnos y dejar de llamarla así. Bueno, sabemos todos que español y catalán son lenguas cooficiales, que en Cataluña todo esto empieza con la normalización lingüística, no me voy a entretener más, el señor Pujol y demás, que la aplicación de la sumersión en Cataluña ha sido de forma precoz, o sea, de niños muy pequeños, de forma total, absolutamente todo el día con el catalán, y de forma obligatoria, con lo cual los padres no pueden entrar, no les han dejado entrar. Bien, de esta cuestión, claro, si tú a un niño de 5 años le dices pon esto sobre la mesa, ¿qué pasa? El concepto no lo tiene porque él lo lleva de su casa, es muy pequeño. Entonces ahí vienen una serie de problemas que desembocan en lo que llamamos la diglosia. Y la diglosia puede ser familia-escuela y escuela-sociedad. Este problema que empieza con niños muy pequeños puede seguir, y realmente sigue, en niños ya en adolescentes, y va desde la cuestión académica a la cuestión existencial, a la cuestión de su formación y de su respeto como persona, de su respeto a sí mismo, a decir yo valgo. A ver qué más. Bien, otro de los problemas que acarrea la aplicación de la sumersión precoz, total y obligatoria es el semilingüismo. A ver, semilingüismo, ¿por qué? Tal como lo aprendemos aquí, ningún niño sale aprendiendo ni su lengua materna correctamente, ni tampoco la lengua que va a aprender. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues nada, un quiero y no puedo. ¿En qué sentido? Porque no va a escribir bien todo. Ya está. Simplemente es eso.
Bueno, este semilingüismo, claro, pues se manifiesta en múltiples cosas con respecto a la lengua. Hay una pobreza de vocabulario, te hacen unas frases que son siempre lo mismo, pero a la que te sales y les pones un término que tal, pues vamos, ¿eso qué es? Pobreza de vocabulario, incorrección gramatical, la formación de frases, falta de automaticidad, no tienen esa espontaneidad de decirlo, falta de creatividad, siempre lo mismo, y pobreza de funciones, se tiene que pensar todo porque no es capaz, no ha aprendido ninguna de las dos lenguas como debiera. Bien, lo del sentido de pertenencia a la escuela, yo lo he puesto simplemente porque estéis atentos con la cuestión de los informes PISA y otros informes. Esto se está teniendo en cuenta. Desgraciadamente en Cataluña desde el 2018 no saca estadísticas para poderla comparar con otras autonomías. Vale, o sea, ella no quiere que los demás sepan cómo funciona el asunto. Bien, indicadores académicos. Pues, si ese sentido de la pertenencia existe, se ha trabajado por profesores, ¿qué tenemos? Una motivación pues una motivación del niño para asistir, que le guste hacer cosas, que se le inculque que el esfuerzo vale la pena, percepción de apoyo, actitud positiva. Bueno, todo esto lo vais a ver colgado luego, que no hace falta que me extienda más. Bueno, aquí he podido encontrar una tabla estadística para que se pueda ver que ese sentido de la pertenencia, que tenemos que empezar, como sea, a darle importancia. En Cataluña es el más desgraciado. Entonces, ¿por qué? Pues ya veis. A ver, ¿qué tenemos pues? Cogemos sobre todo alumnos hispanoamericanos, alumnos que vienen de Sudamérica, pues ¿qué ocurre? Que se aburren como hongos. Porque además no les hacen ni puñetero caso. ¿Qué ocurre? Pues que es una cuestión, pues la verdad, para llorar. Pero estos niños, que he dicho hispanoamericanos, resulta que además van a ir a una aula de acogida, que aquí también las tendréis, a una aula de acogida en donde comparten aula de acogida con niños de Murcia. Vale, entonces, y luego tienen al lado un rumano, un polaco, lo que sea. ¿Cómo se aprende eso? ¿Cómo se puede enseñar? ¿Vale? Aparte de eso, el aula de acogida tiene un horario. Cuando ese horario del aula de acogida sale, te cogen al niño y te lo colocan en una aula de historia, porque por horario le toca, y el niño dice, ostras, ¿y ahora qué hago yo aquí? Vale, pues es toda una incongruencia, ¿vale? Una incongruencia que repercute en esa juventud. Bueno, en Andalucía tenemos esto. Veis que Castilla y León es la que mejor posicionada está, porque quizás no tenga la cantidad de migración de otras comunidades. Y aquí el porcentaje de fracaso escolar, que ya lo habéis comentado también, pues veis que está visto por muchas estadísticas, muchas noticias que han salido, que los alumnos castellano hablantes son los que más fracaso acusan en la formación. Más absentismo y más abandono escolar, faltas de asistencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos Cataluña, el porcentaje de abandono. Luego tendríamos Navarra, Aragón y Madrid. Y allí, bueno, poquitos lo miráis, que luego tendréis ocasión de mirarlo con más tranquilidad y ver todo lo que conlleva.
Bueno, el problema de la diglosia, pero así muy a grosso modo, porque es tan complejo que es que tampoco se puede explicar. Mira, el problema de la diglosia puede ocasionar en el niño que empiece una relación con sus progenitores muy complicada. Un niño le puede acusar a sus padres de no saber o de hablar una lengua que en la escuela no hablan y pensar que su familia no está a la altura. Yo creo que no está a la altura. Bueno, esto conlleva al final un sentimiento de inferioridad total. Bueno, en la sociedad ocasionará pues una disminución de la circulación interna si tienes que ir a hacer unas oposiciones al País Vasco, pues como vas si te van a exigir un nivel de vasco. Y luego, para mí, lo más importante es esto, la fragilidad en el sentimiento de identidad. Cuando a un chico le quitas toda esa potencia que como joven tiene que tener y sentirse válido, pues lo estás destrozando. Y bueno, yo como propuestas de actuación, los problemas más o menos ya los hemos dicho. A partir de ahora, aquí una promesa solemne de que no hablaremos de inmersión, vamos a hablar de sumersión o de que nos quieren echar el español, ¿vale? Luego, otra propuesta de actuación sería luchar con la palabra evidentemente, para que doten a la alta inspección de lo que en realidad tiene en el papel, pero que le han quitado toda capacidad de actuar. Luego, implantar pruebas de selectividad únicas para toda España y garantizar la enseñanza del español en todo el territorio, de manera que no se vulnere el derecho a la libre circulación de ciudadanos. Y ya está, todo. Bien, buenas tardes. Lo primero quisiera agradecer la amable invitación para estar aquí con vosotros esta tarde, hablando de rendimientos educativos y de inmersión. Así muy brevemente, la pregunta que planteo y a la que intento dar respuesta es si perjudica la inmersión a los alumnos que tienen el español como lengua materna en el caso de Cataluña. Para no alargarme, y aquí podría concluir ya la presentación, diré, sí, para ser breve, pues que sí que perjudica. Y lo que voy a presentar son unos datos que son los mínimos, los más conservadores, por así decirlo, porque bueno, hemos fijado un umbral mínimo, como explicaré un poquito más tarde. Los antecedentes, yo creo que son bien conocidos, no hace falta explicarlos mucho más aquí porque, bueno, esencialmente se trata de la desaparición del español en las aulas de primaria y de secundaria prácticamente en Cataluña, salvo en el caso de la propia asignatura de español, de castellano. Y aún así, con algunos cambios recientes, también está desapareciendo de esta última.
los datos de un informe del año 2019 de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, pues después de revisar prácticamente la totalidad de proyectos lingüísticos de los centros, pues lo dejan bastante claro. Voy a presentar resultados de un artículo que escribimos el profesor Choi, Álvaro Choi y yo mismo, y que se publicó pues, el año pasado en una revista ya internacional. Se había publicado previamente en un documento de trabajo, y bueno, pues hubo un cierto revuelo, y bueno, pues cuando se publicó, y bueno, pues algún periódico, algunas publicaciones intentaron pues desprestigiarlo, pero bueno, de momento parece que no le han sabido, no han podido hincarle el diente, a pesar de que pues se han empleado a fondo, ¿no? Bien, los datos que se utilizan en este artículo son de PISA 2015. Claro, no se ha podido actualizar porque en 2018 hubo un problema importante con los datos de PISA, y la PISA de 2021 pues todavía no ha aparecido porque se retrasó un año por la pandemia. Aparecerán en diciembre de este año 2023. Por tanto, estamos hablando de competencias, rendimiento de los alumnos de 15 años. Es cierto que estaría muy bien saber qué pasa con el abandono prematuro, que sucede pues, a partir de los 16 años. Esto sería interesantísimo, pero de momento con los datos que tenemos, que tienen que ser muy precisos y tener todas las variables relevantes, pues no hemos podido hacerlo. A ver si podemos hacerlo en el futuro con algunos datos que vayan apareciendo. Vale, el punto de partida es, pues, en bruto, lo primero que se ve es este gráfico que tenéis en la pantalla. Es un gráfico muy simple, que son las puntuaciones en las competencias de matemáticas, ciencias y lectura de 3 grupos de alumnos. En primer lugar, los que tienen el catalán como lengua materna, que son las barras blancas; las barras grises, aquellos alumnos que tienen el español como lengua materna; y las lenguas verdes, los alumnos que tienen otros idiomas como lengua materna. Estos resultados en bruto, igual que cuando vemos pues, las más altas probabilidades de abandonar de los alumnos que tienen el español como lengua materna, pues son muy interesantes y están muy bien, pero son solamente una parte de la realidad. ¿Por qué? Y este es el kit de la cuestión, al menos para nosotros. Lo más importante, y para resumirlo, es que nosotros sabemos, pues ya desde hace muchísimo tiempo, que los alumnos con menos recursos socioculturales y económicos pues tienen puntuaciones menores. Para así decirlo en plan bestia, los pobres tienen menos rendimiento. Bueno, pues es algo sabido desde hace décadas y décadas. Entonces, lo que sucede es que los alumnos que tienen el español como lengua materna precisamente son alumnos que tienen menos recursos, son alumnos, resumiendo, más pobres. Entonces, la pregunta de investigación sería: ¿es que estos alumnos que tienen el español como lengua materna puntúan menos? Como vemos, lo estamos viendo aquí en las barras, puntúan menos en matemáticas, en ciencias y en lectura. Pero la pregunta es: ¿puntúan menos porque son pobres o puntúan menos porque, teniendo el español como lengua materna, están en un sistema de inmersión? Saber distinguir estas dos cosas no es fácil, porque la realidad nos viene de una manera y hay que hacer lo que se pueda con los datos de la manera más rigurosa posible. Lo que hemos analizado nos permite contestar con cierta seguridad que, aparte del efecto evidente de los recursos y de ser pobre, cuando digo pobre no es pobre solamente en el sentido económico, es pobre en el sentido también pues, de recursos culturales de la familia, de pues, tener los padres que han ido a la universidad o que se han quedado en primaria, ¿no? Entonces, hemos podido distinguir los dos efectos y ver que el puramente relacionado con el idioma es significativo, y bastante significativo. Vale. Entonces,
simplemente pues no voy a pararme mucho en la parte metodológica porque quizás un poquito, pues para quien le guste pues lo puede mirar, está publicado el artículo. La metodología es un modelo que, utilizando los datos de PISA, distingue entre dos niveles. Un nivel es un análisis de regresión multinivel, un nivel es el centro, por tanto hay variables importantes de centro, quiere decir, por ejemplo, el tipo de alumno que va al centro también influye en tu rendimiento, el idioma hablado en el centro también influye, y el otro nivel es el del propio alumno y su familia. Muy importante todas las variables familiares de, bueno, pues los niveles educativos de los padres, los trabajos de padres y madres, etc., ¿no? Vale, entonces esta es la metodología y los resultados, pues los que ya he adelantado. Efectivamente, una vez que limpiamos los efectos y dejamos solamente, de la mejor manera posible, dejamos únicamente el efecto vinculado a la lengua, efectivamente hay un efecto significativo. Y este efecto lo encontramos para dos competencias, para la competencia de lectura y para la competencia de ciencias. No lo encontramos para matemáticas, lo cual parece bastante razonable porque el tipo de instrumento que se utiliza en la asignatura pues es diferente. Entonces, para resumir los resultados, ¿cuánto penaliza específicamente tener el español como lengua materna? Pues lo que aparece en pantalla. En el caso de ciencias, 10,36 puntos menos, a igualdad de todo lo demás, insisto, y en el caso de lectura, 9,84 puntos menos. Por tanto, sería como mínimo un trimestre, es significativo, pero esto tengo que decir que son... Perdón, un momentito. Tengo que decir que son puntuaciones que hemos establecido en un umbral lo más conservador posible, porque también la exigencia metodológica a la hora de publicar, los revisores, etcétera, pues te van preguntando cosas, te van diciendo que reajustes el modelo y al final el modelo, el que nos da menos resultados es el que hemos publicado para asegurar que no nos lo pueden tumbar, por así decirlo. Bien, aparte de este efecto agregado, tenemos una segunda cuestión, que es que este efecto no es homogéneo, no es idéntico para todos los grupos, sino que es diferente para algunos grupos. No me detendré mucho, pero por ejemplo es más significativo para los chicos, no para las chicas, y es más significativo para los alumnos que están en centros públicos. Bien, ya terminando como conclusiones las implicaciones de política educativa. Teniendo en cuenta que hemos estado sometidos a este mantra, ¿no?, durante décadas, ¿no?, de la inversión como un modelo de éxito, ¿no? Pues una frase que odio, ¿no?, incluso, bueno, me repatea tener que decirlo, ¿no?, incluso cuando se encuentra. La inversión como modelo de éxito, ¿no? Bueno, pues no es un modelo de éxito, claro, un modelo que te deja pues tirado a buena parte de la población, te deja en inferioridad de condiciones, pues no puede ser un modelo de éxito. No trata de forma igualitaria, una equitativa a los alumnos, y precisamente a los alumnos que tienen menos recursos pues son los que peor tratados quedan. Fijaos, por ejemplo, lo que se ha mencionado previamente, pues alumnos inmigrantes de otros países, ¿no? Pues alumnos latinoamericanos, por ejemplo, que tienen como único recurso diferencial que les podría favorecer el hecho de tener el español como lengua materna, pues es cancelado, es cancelado. Entonces, bueno, pues como elemento de política educativa es nefasto, y efectivamente la frase de Fernández de Quita, ¿no?, pues es una cuestión ideológica y de construcción de nación. Bueno,
me he pasado ya un poquito de tiempo, así que por mi parte voy a dejarlo aquí. Nada, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches casi. Me molestan mucho, pero estas gafas que me ha dejado Jorge Javier son necesarias y me las tengo que poner. Me van a perdonar y aunque sé que voy a defraudar a Alberto, a mi amigo Alberto de Idioma y Educación, voy a leer porque sabía que me iban a sacar la mulilla, porque si me pongo a improvisar, si me pongo a hablar por mi propia inspiración, me pasa como al presidente de gobierno cuando le pasan los papeles. Puedo estar 2 horas y hoy, lamentablemente, lo tenemos aquí a Tamame para que nos corten, aunque ha tomado su función José Tomás y nos va sacando el cartelito. Sabía que necesitaba acotarme. Aún así, lo que he escrito lo tendré que ir cortando. Si ven alguna incoherencia, si ven que en algún momento me salto, algo, no es culpa del texto, es culpa mía, que he escrito más de lo debido y no he tenido tiempo porque he tenido también una semana muy ajetreada. Agradezco que estén todos ustedes aquí, no esperaba tener tanta gente, es muy difícil un viernes venir aquí, aunque como decía Sonia, esto tenía que estar lleno no solo de padres y de profesores, no tenemos vergüenza, o sea, sencillamente no tenemos vergüenza. Y si nos importaran un poquito de nuestros alumnos, estaríamos aquí porque hemos aprobado los planes lingüísticos reconociendo que perjudicaban a los alumnos. Por eso los directores que tenían institutos donde había una buena media, ¿qué es lo que hacían? Vamos a aplicarla, aprovechando la trampa que nos permitía el director general, y vamos a aplicar un porcentaje menor hasta que se acostumbren a tener esos porcentajes y a les metemos los demás, y de paso salvamos los primeros cursos donde los de bachiller se la van a jugar y sí va a ver muy claramente el escalón. Es una desvergüenza aceptar una ley que sabías que perjudicaba a tus alumnos simplemente por complacer al poder, y nadie se ha revelado. Bueno. El título de mi ponencia es Eliminación del requisito lingüístico. Primer paso para un espacio común e inclusivo. Y me pasa como a mi compañero. Con esto ya me debería ir, porque en el título va la propuesta. Hay que acabar con el requisito. Y punto. Así de claro. Yo podría irme ya y creo que todo el mundo estaría satisfecho con mi intervención. Igual si me quedo, alguno empieza a dar la conveniencia de que siga hablando. Pero lo primero que quiero decir es que ofrezco esta ponencia a los hablantes tachados por la tiranía lingüística, que es el título de un precioso artículo que apareció en El Mundo, y que la dedico, por tanto, con todo mi cariño, para Ana de Balaguer, para Ana de Losada, si me permite la broma, para Susana Val Álvarez de Pilar de la Horadada, para el niño que resultó niña de Canet, para las gemelas ya olvidadas de Sallén y su hermano, para el niño de Valencia con síndrome de Down, al que le niegan su lengua, para mis sobrinas, las trillis del alma que tanto sufren con este sistema opresivo, para el millón de personas que salieron en Barcelona tras las palabras del rey Felipe VI y que son siempre los grandes olvidados y postergados en los enjuagues políticos, para las fuerzas del orden público, acosadas, escarnecidas y poco a poco eliminadas de las comunidades con lengua oficial, y para aquellos que tanto en Galicia como en Cataluña sufren campañas maoístas de inmersión que les piden aguantar 21 días sin hablar español a ver si se desintoxican. Y por supuesto, al rey, que fue capaz de galvanizar a ese millón de personas. Voy a hablar del requisito lingüístico sin orden ni concierto, según me venga, conteniendo la rabia que creo que se me nota, que me produce su carácter liberticida y las trampas en las que se fundamenta. ¿Qué es el requisito lingüístico? Es una acreditación de conocimiento suficiente en la lengua oficial de la comunidad autónoma que se trate, que se exige para acceder a puestos de funcionariado en las distintas escalas y categorías, habitualmente a mayor categoría, mayor exigencia, y de modo general en la educación su exigencia es para el profesorado universal y equiparable en promedio al grado mitjà o C1, si bien hay iniciativas que pretenden avanzar hasta el nivel C2. Saben los nacionalistas de toda condición que sembrar la semilla en los niños es básico para su proyecto. Por eso la capacitación de los profesores y maestros es esencial y la eliminación de la lengua materna en la primera escolarización forma parte de sus sueños húmedos. Que los niños se sientan desorientados, perdidos, desamparados o extraños al ser expulsados del paraíso creciente que es la lengua
que habla en casa con sus padres, hermanos y abuelos, les trae el fresco a nuestros legisladores, sometidos a una de las ideologías más atroces que sufrió el siglo XX, el nacionalismo. Como decían antes los que me precedían en la palabra, esto no es un problema educativo, esto es un problema político. Se está imponiendo una ideología criminal y la estamos aceptando por complejo, por falta de preparación. No sé exactamente qué es lo que nos pasa. El problema no es el requisito, el problema son las ideas nacionalistas. El requisito es un instrumento administrativo para filtrar ciudadanos y premiar a los que se parecen o someten a nuestro ideal, y para castigar con la postergación social y laboral a los que se aparten del Homo escaldún, el Homo galactus, el Homo catalónico. Este último engloba las subespecies Homo balearium, Homo valencianus, Homo aragoneico perifericus y Homo murcianicus marginalicus. Igual algunos no lo he puesto en latín correcto. Todos integrantes de ese leves round llamados Països Catalans, que nuestros amigos de Compromís adoran y su jefe de gobierno parece no despreciar. No voy a perder tiempo en explicar las singularidades de cada uno de los requisitos. Es una especie de sudoku imposible de entender. Y sí que voy a plantear, ¿qué es para mí el requisito? ¿Qué pienso yo del requisito cuando me he puesto a pensar sobre él? Pues lo primero y lo más importante, es el soporte institucional de la inmersión obligatoria. Sin este instrumento tan sencillo, sin esta barrera tan discreta y rentable, sin esta aduana laboral y social, todo el proceso de catalanización que diseñó Pujol en su programa 2000, ni ninguno de los imitadores del resto de España hubiera tenido tanto éxito. Porque piénsenlo bien, ¿esto al final qué es? Simplemente una cuestión de poder. Las autonomías han sido desleales al principio de descentralización. No han encontrado límites y han ido estableciendo estructuras paraestatales para conseguir la valencianización o celtificación de la sociedad, que es un barnizado cultural que justifica el progresivo cerramiento a todo lo que signifique nación española, pueblo español, Estado español. Esta hipertrofia identitaria es la excusa para conseguir más poder y poderío en cada gobierno autonómico. En definitiva, nada nuevo, ya que Orwell lo dejó claro en su opúsculo Anotaciones sobre el nacionalismo. Nos dejó claro que al final se trata de poder. El requisito, algo tan sencillo, sustenta la ansia de poder de unos políticos desleales y bajunos que inflaman y exacerban los sentimientos más banales, como si recitasen un pregón de pueblo y no dudan en inventarse o desdibujar la historia para apelar a lo propio. Apelar a lo propio. De ahí la denominación a la lengua oficial, que habría de desterrarse y no volver a repetir lengua propia nunca más. Apelar a lo propio frente a lo ajeno, que son sus vecinos de la comunidad contigua que hablan la lengua imperial tantos siglos impuesta o jerigonzas ininteligibles. Y a estos hay que normalizarlos. Y todos, lamentablemente, de mejor o peor grado, aceptamos esta doma y así nos va. Por tanto, ¿qué es y qué significa el requisito? El requisito lingüístico es la trampa que te lleva a estudiar muchas veces contra tu voluntad en una lengua que no es la tuya, a pesar de las dificultades que pueda suponer. El requisito lingüístico es una condena que supone dedicar años de vida, cientos de horas de formación y recursos económicos a una lengua que probablemente ni se oye en las calles donde vive. ¿Verdad, Sonia? ¿Cuántos hablan valenciano en Torrevieja? Hay mucho ucraniano, hay mucho ruso. ¿Y en Orihuela? En mi instituto, ni una sola familia, ni un solo miembro de ninguna de las familias se les ha preguntado ¿tiene el valenciano como lengua materna? No estoy en contra del valenciano, pero vamos, cuando hablan de realidad social, pues que se ajusten a la realidad social. El requisito lingüístico es un esfuerzo indeseado, obligatorio y generalmente inútil para adquirir una lengua nueva con la que no ganas un solo hablante más. El requisito lingüístico es empollar una lengua propia que no sabías que lo era, hasta que te lo dijo alguien que seguramente la aprendió de tapadillo para poder exigirte a ti su conocimiento y conservar él su puesto. Incluso es posible que hayan votado la norma que te obliga a conseguirlo decenas de políticos incapaces de usarla. Muchos de los legisladores o cargos públicos que exigen el conocimiento de una lengua la desconocen y carecen de la capacitación solicitada, y nunca la tuvieron como materna, mucho menos como propia. Recordemos que lo propio en griego se dice idiota. Es en tanto olvido de lo común, koinón. La producción de súbditos idiotizados sigue su curso según José Sánchez Tortosa. El requisito lingüístico es un arancel que unos pagan más caro que otros,
Una tarifa que entorpece a los ciudadanos españoles radicarse donde la libre decisión les indique y que contraviene el artículo 19 de la Constitución española. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Como hemos visto, los motivos no son pedagógicos ni lingüísticos. Por tanto, son los contemplados en este artículo de la Carta Magna. Aquí tendría que decir que yo había preparado un Powell para que se distrajeran de mis palabras, pero no tiene ninguna importancia, porque el Powell estaba aún peor que el texto, o sea que tranquilos. Además, esto sale a costa de nuestro bolsillo. Todos estos datos salen a costa de nuestro bolsillo, porque el requisito es la puerta por donde colarte en el muro que han construido para evitar que los otros, los de fuera, los que no son como nosotros, los que hablan un idioma fascista, los que farfullan una jerga impuesta, los que se niegan a aprender el habla del país, puedan trabajar en la administración pública para evitar que puedan hacerlo. Y si lo hacen, que sea acreditando su sumisión a las señas de identidad del pueblo que los acoge. El requisito es la catalanización forzosa, la espaldonización obligatoria, la gallerización impuesta, o sea, la desespañolización de España como quieren verla fragmentada y débil. 1.100 millones al año de euros gasta Cataluña en políticas identitarias y luego reclama mejor financiación. Y no son palabras de Impulso Ciudadano o de otros, son cifras de Francesc Trillet, del Partido Socialista de Cataluña. El requisito es un negocio cada vez mayor donde colocar agentes de adoctrinamiento con sueldos públicos. Profesores, examinadores, coordinadores, divulgadores, conferenciantes, artistas y escritores en la lengua correcta, premios literarios, musicales, tasas, títulos. Y convengo con José Ruiz Soroa en que en un país que cuenta con una lengua común, la política lingüística no puede legítimamente obligar a nadie a conocer otra lengua que esa, sin perjuicio del apoyo público que quiera darse a la conservación voluntaria de la lengua vernácula. El requisito lingüístico es la bota que pisotea los derechos a padres y alumnos y da sentido a la exclusión casi total del español. En la Comunidad Valenciana, en Elche, donde yo voy a entrenar con mi hijo casi todos los días, y casi no, he oído hablar más en ruso que en valenciano, por cierto, corroborando tus palabras, hay quien ya tiene un 65% de materias y contenidos en valenciano. Y digo yo, si el inglés es como mínimo un 15%, ya quisiéramos estar como en Cataluña con un 25%, porque nos quedamos raspando el 20%. No miremos solo a Cataluña. Aquí el proceso de inmersión ya es efectivo y va avanzando hasta que sea 0% en español, porque el nacionalismo es una enfermedad de niño caprichoso. Siempre quiere más, nunca tiene suficiente. Según Rafael Araujo, de Covapa, no sé si lo conocen, hace un momento estaba aquí con esa voz gutural que tanto me gusta y me emociona, dice que lo que están consiguiendo, de Concapa, sí, es cierto, que lo único que están consiguiendo es que las familias emigren a Murcia. Tiene razón. Y Sonia, que efectivamente van de la mano en lo común, dice que más de 100 familias han abandonado ya el sur de la Vega Baja para irse a Murcia, y yo lo puedo corroborar, que es cierto, aunque lo dice el presidente Chimo Puig, al que el otro día le escribí un artículo recordándole que no dice la verdad, que engañó a Herrera. Y por ejemplo es el caso de Susana Álvarez, que vive en Pilar de la Horadada y tiene que hacer unos 40 kilómetros de ida y vuelta para llevar a su hijo disléxico, al que le han dicho que por favor que lo escolarice en la lengua materna, porque si no ella me saca la mulilla. Voy terminando. El requisito lingüístico es el brazo que sostiene la inmersión lingüística. Sin esta barrera a la función pública y a otros puestos importantes, incluso al prestigio social, hace tiempo que muchos padres hubieran dejado de matricular a sus hijos en la lengua vernácula. La inmersión sin ventajas no es aceptable, pero los supuestos beneficios pasan por obtener el requisito. Y la inmersión, sin embargo, sí tiene víctimas indefensas, los alumnos con necesidades educativas especiales, como el niño de Valencia con síndrome de Down, al que no le dejan estudiar a pesar de todos los informes médicos y especializados en su lengua materna. También le escribió un artículo a Chimo Puig diciéndole que si no tenía vergüenza, que si no le daba pena. Me hubiera gustado que era familiar suyo. El requisito lingüístico es, dicen, la llave de la integración, la razón de que te digan cada día en la escuela, en los medios de comunicación o en los mensajes políticos que aprender la lengua propia es inclusivo, ayuda a la cohesión cívica y es el botón del ascensor social. Pero en realidad es la inclusión entendida como sometimiento,
aculturación y diseño de una nueva sociedad. Y tengamos presente, como dice José Sánchez Tortosa, que defender la riqueza de lenguas en perjuicio de la lengua común contribuye a la ruina académica y económica de los pobres que no pueden estudiar en la lengua materna, y que nos ha corroborado con la ciencia a la mano mi compañero que me ha precedido anteriormente, el señor Calero. El requisito lingüístico es un instrumento para forzar una sociedad uniforme a la medida de las mentes totalitarias, que sueñan con una comunidad estática, de sustrato étnico, frente a la funcional y democrática, una comunidad endogámica, cerrada, obsesionada con la identidad, cualquier cosa que sea esta estupidez, esta mierda de la identidad, intoxicada de hechos diferenciales, ahita de folclore real o inventado, vuelta hacia sí misma, anclada en características que niegan el concepto de ciudadanía y dispuesta a tener claramente divididos a sus administrados en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o hilotes, que eran los esclavos de Esparta. Pero Esparta cayó por ignorar a los hilotes. Que nos ignoren, que a lo mejor caen. El requisito lingüístico justifica, y esto es gravísimo, que a tus hijos, por muy buenas notas que saquen, los traten como extranjeros o como disfuncionales, que los lleven a aulas de acogida como si de migrantes o refugiados se tratase. Todo el entramado de la inmersión y la exclusión del español se apoya, repito, en el requisito. Una vida laboral dinámica puede suponer que tus hijos pasen por 2 o 3 inmersiones diferentes. Estoy terminando. El requisito lingüístico es una bomba de racimo que impide a la gran comunidad hispana sentirse en casa, estudiar en su lengua, que es también la mayoría de los españoles, y que todos entienden y hablan. Recordemos el caso de la hermana de Leo Messi. El requisito lingüístico impide a los padres verla sin razón, también me parece este punto particularmente dramático, la sinrazón de escolarizar a los niños de infantil o primaria que están aprendiendo su lengua materna en centros que les niegan, por puro sectarismo, una palabra en el mismo idioma que sus madres les susurran voces de ternura. Vamos a la inmersión total, y para ello desterrar el idioma de casa en las primeras edades es básico. Aquí tengo un mapa donde se ve que aproximadamente más de 200 centros de infantil y primaria ya no tienen ni una sola hora en español. Es decir, cuando tu hijo llega, le empiezan a hablar en una lengua que desconoce y ni por caridad se dirigen a él de otra manera. Ese es el nacionalismo, esa es la crueldad del nacionalismo. Los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial o de los Balcanes deberían hacernos pensar ¿por qué tenemos vergüenza de plantarles cara a esta gente? ¿Pero por qué? Si tenemos la razón, si la historia nos da derecho a casi hasta volverle en la cara cada vez que intenten defender cualquiera de sus posiciones. Tiene un sustrato criminal y racista, o se nos ha olvidado Arana. Se nos han olvidado las palabras de Heribert Barrera. Las palabras de hace poco leídas, no fue improvisada, en el Parlamento catalán de la alcaldesa de Vic, diciendo que bueno, que cuando veamos a alguien que se le note que es español por el aspecto, coño, pues ella parecía amiga de mi abuela, que era de Zamora. Pues vaya con la raza catalana. En fin, el requisito lingüístico, y es verdad que termino, nos impide constatar la degradación social y económica que supone negarle a los más cualificados un puesto por no saber una lengua que no necesitan. Es un factor de regresión y empobrecimiento. La carencia de médicos en algunas autonomías es la prueba del 9. Por tanto, el requisito lingüístico nos impide ver que en España no somos ni libres ni iguales. Muchas gracias.